A ver, pensemos un momento en la banda más grande del mundo, en la cumbre de su fama, con millones de fans aquí en México. Lo lógico sería que hubieran venido, ¿no? Pues resulta que nunca pasó. Y esa es apenas la punta del iceberg de esta historia, que es increíble, sobre cómo la música de los Beatles no solo llegó a México, sino que echó raíces y se transformó por completo, y todo sin que ellos pusieran un pie aquí, al menos no oficialmente. Y aquí es donde empieza lo bueno, la gran pregunta. Porque, a ver, los Beatles tenían todo, absolutamente todo listo para un concierto en México en el verano del 65. Y de repente, cancelado. Pero en lugar de apagar la emoción, esa cancelación fue como echarle gasolina al fuego. La Beatlemanía no solo sobrevivió, sino que explotó. De verdad, de una forma que nadie se hubiera imaginado. ¿Y cuál fue la razón de la cancelación? Pues puro pánico moral, así como se oye. El entonces regente de la Ciudad de México dijo que eran un mal ejemplo para la juventud. Pero claro, prohibir a los Beatles en México fue como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O como intentar parar una ola con las manos. Lo único que lograron fue que el fenómeno se hiciera subterráneo y curiosamente mucho, mucho más creativo. Y así entramos en la primera parte de nuestra historia, un concierto que nunca fue. Vamos a ver cómo la Beatlemanía encontró su propio camino en México. Porque sin la banda aquí, la imaginación mexicana, tomó el control y empezó a reescribir la historia a su manera. Miren, una de las primeras señales de esta apropiación cultural, por así decirlo, fue el ingenio, el humor. La gente no solo cantaba sus canciones, les pusieron apodos. Dejaron de ser The Beatles para convertirse en Los Birotes. Y sus integrantes, recibieron nombres tan geniales como Juanito Lenin, Ringo Lilingo Starr, Jorge Harrison y, mi favorito, Don Paul McCartney. ¡Increíble! Pero a ver, el ingenio popular fue mucho más allá de los apodos. De hecho, dio vida a una de las leyendas más fascinantes de la música, la de la banda plástica de Tepetlixpa. Vamos a hablar de ese supuesto concierto espiritual en un pueblito. Ok, la leyenda es así. Se dice que los Beatles, en esa búsqueda de experiencias, más psicodélicas, vinieron a México y visitaron a la mismísima curandera María Sabina para un viaje con hongos, y que después, ya en el pueblo de Tepetlixpa, mientras estaban probando pulque y mole, de repente escucharon algo que los dejó helados. Una banda local, de pueblo, tocando sus propias canciones. Dicen que el gesto los conmovió hasta los huesos. Y esa banda local, ese conjunto legendario, fue conocido como la Banda Plástica de Tepetlixpa. Incluso se habla de un disco llamado Adiós a los Beatles. Al final, sea real o no, esta leyenda es un testimonio increíble de que el espíritu de la banda estaba más vivo que nunca en México. Es como un homenaje y a la vez una despedida, a un momento que vive justo en el corazón del mito. Bueno, pero esta reinvención no solo se quedó en el terreno de las leyendas. Ahora pasamos a algo muy real y, la verdad, muy gracioso. Dos de los comediantes más grandes en la historia de México tomaron la música de los Beatles y la convirtieron en algo completamente diferente. Estamos hablando de dos gigantes, de dos leyendas, Germán Valdés, el Gran Tintán, el Pachuco de Oro, y por otro lado, Manuel el Loco Valdés, un maestro del surrealismo. Los dos tuvieron una conexión súper particular con el Cuarteto de Liverpool, pero cada uno a su manera. La anécdota de Tintán de verdad es de otro nivel. Resulta que los mismos Beatles lo invitaron a salir en la portada del Sgt. Pepper's, imagínense, pero él, en un gesto de orgullo mexicano absoluto, en lugar de mandar su foto, mandó un árbol de la vida de Metepec, una pieza de artesanía. O sea, un símbolo de México en medio del mayor ícono del pop británico de la época. Brutal. Y parece que la admiración era mutua, porque Tintán no se quedó atrás y se aventó sus propias versiones. Por ejemplo, agarró la súper romántica I Want to Hold Your Hand y la transformó en algo, digamos, un poco más práctico. Una canción sobre tener comezón y querer rascarse. Así la letra quedó. Oye, dame tu mano que tengo comezón. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Un genio. Y por otro lado, el Loco Valdés hizo algo distinto. Tomó la soñadora Yellow Submarine y le metió una dosis de crítica social, pero bien afilada.
Su versión convierte ese viaje psicodélico en una reflexión sobre la mordida, o sea, el soborno, un problema súper arraigado en México, y la letra lo dice todo. La mordida que les di para nada me sirvió. Del surrealismo a la crítica social, así nomás. Pero la reinvención musical no paró con los comediantes, para nada. Ahora vamos a ver la historia de un She Loves You en Spanglish. Esta es la sorprendente evolución de una banda de jazz, y es una de las transformaciones más locas de la música mexicana. La historia de este grupo es de no creerse. A ver, paso a paso. Empezaron como The Hot Boys, unos músicos de jazz súper virtuosos de primer nivel. Luego, para un festival mexicano en Los Ángeles, por ahí de 1949, les dijeron que tenían que verse más mexicanos. Así que se rebautizaron como Los Xochimilcas y se pusieron ropa rústica. ¿El resultado? Un éxito tan pero tan grande que ya no pudieron volver atrás. Adiós al frac y al jazz serio. Hola al traje de manta y a la parodia musical. Y su estilo era algo aparte. Su versión de She Loves You es básicamente una clase de inglés fonética, pero totalmente delirante. El famoso She Loves You, yeah, 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 se convirtió en el legendario Chilorio, yeah, yeah, yeah. Y seguían con cosas como I 1, 2, 3, 4, 5 o 7 eating, 7 eating. Era puro juego con el lenguaje, un humor que conectó de inmediato con la gente. Bueno, pero esta conexión no fue solo de México hacia los Beatles. Ahora vamos a cambiar un poco el tono, a la parte más personal, más emotiva de la historia, porque la conexión más profunda fue de hecho al revés, de un Beatle en particular hacia México. Hablemos del Beatle más mexicano, el gran George Harrison. George Harrison desarrolló un cariño de verdad muy genuino y profundo por la cultura mexicana. Se sabe que le encantaba tomarse un tequila mientras escuchaba a Jorge Negrete. También era fan de la música de Los Panchos, pero sin duda la conexión más fuerte y más importante fue a través de su esposa Olivia Trinidad Arias, que tenía ascendencia mexicana. Y fue a Olivia a quien le dedicó esta preciosidad de canción, My Dark Sweet Lady. La letra es un testamento de amor puro. Viniste y me ayudaste a atravesar cuando iba a dejar ir. Tú viniste de la nada. Nunca he sabido lo que habría hecho sin ti. Y para cerrar el círculo, para que vean qué tan fuerte era la conexión, el día de su boda fue el Mariachi Sol de México el que tocó esta canción. Imagínense la escena, un Beatle, una canción de amor y un mariachi en Inglaterra. Y esa fusión cultural, esa mezcla, quizá encuentra su mejor imagen aquí, un mariachi tocando Get Back, recreando el legendario concierto en la azotea. Es la síntesis perfecta, ¿no? La música de Liverpool, pero tocada con el alma y los instrumentos de México. Al final, toda esta historia de los Beatles en México nos deja pensando en esa pregunta: ¿qué pasa cuando una canción cruza una frontera? Y la respuesta que nos da este caso es que la canción no solo se escucha, se vive, se respira, se transforma, se vuelve leyenda, se vuelve chiste, se vuelve crítica social y esta se convierte en una serenata de mariachi. La música viaja, y en ese viaje se convierte en algo completamente nuevo, algo único.